8 de la mañana con 49 minutos. Cerramos la segunda hora de En Punto con mi queridísimo amigo Luis Soriano, a quien saludo con gusto. Luis, ¿cómo te va? Excelente martes. Hola, Toño, muy buenos días. Saludos a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias. El abrazo es para ti y bueno, pues adelante. ¿Qué tienes en derechos humanos, Luis Soriano? Fíjate que hay un tema muy delicado que está sucediendo en México, derivado de que en la Constitución se encuentra plasmado el tema de los presos inocentes en México. Sí. La máxima jurídica dice que toda persona será inocente hasta que se demuestre lo contrario. Hoy en nuestro país tenemos al mayor número de presos sin sentencia en la historia de México. Tenemos al 40% de la población carcelaria sin una sentencia o que ni siquiera han iniciado su juicio. Esto quiere decir que aproximadamente estamos hablando de 93,000 personas que son privadas de su libertad sin tener una sentencia. Es decir, la máxima jurídica dice gente inocente por decisión del Estado. Está complicado, ¿no, mi Toño? No, complicadísimo. Ya me imagino las cárceles. No sé qué porcentaje habrá de este tipo de presos en las cárceles mexicanas. Me imagino que tú has de tener el dato o más o menos el cálculo de cuántas personas estarán así. No, es impresionante. Estamos hablando del 40% de la población está en la cárcel siendo inocente. O sea, es gravísimo. ¿Verdad? Por ejemplo, la Secretaría de Gobernación Federal, son datos oficiales, la Secretaría General de Gobernación Federal, a través de el órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social, genera números todos los años o constantemente, y sacan números de febrero del 2019, había 73,322 personas que no tenían sentencia. Sí. Para febrero del 2023 ya son 92,845 personas. Si a eso le restas lo que el 15 de septiembre del 2022 el gobierno mexicano dijo que liberó a 2,685 personas, dicho por el mismo Andrés Manuel, que estaban en la cárcel de manera injustificada o por la ley de amnistía, pues estamos hablando de que hay 14,838 personas en este gobierno, de personas inocentes que están en la cárcel. Estamos hablando de que entran a la cárcel 4,000 personas cada año que no tienen una sentencia. Esto es un abuso horripilante que está motivando precisamente sistematizar de manera permanente la violación al derecho humano a que nadie debería de ser detenido sin justa causa y sin que medie juicio, donde se escuchan las partes, en donde el Estado mexicano, a través de las fiscalías y juzgadores, está motivando esta situación más por una incapacidad técnica que tienen ellos de llevar correctamente los protocolos de investigación, su falta de pericia para cuidar la cadena de custodia. Han decidido mejor abusar de las figuras. Hay dos figuras, una la prisión preventiva oficiosa y la otra es el arraigo. Entonces, prefieren usar estas figuras y meter a la gente, aunque no sepan cómo lo van a justificar después, pero ahí se queda la gente en la cárcel. Está complicado, ¿no? No, complicadísimo. Y luego hablamos de hacinamiento, pero sin duda alguna, este tipo de acciones que tú estás mencionando lacera la integridad de quien esté ahí adentro, la integridad de las familias. Imagínate, 90 y tantos mil personas en ese tenor. Imagínate las familias, Sí. ¿cuántas, no? No, gravísimo. Es ¿cómo se dice? El daño colateral. Sí, no, es gravísimo. Y mira, bueno, estamos hablando del 40%, que es como el promedio nacional. Fíjate que Puebla está por arriba de ese promedio, tristemente. Estamos hablando del 57,7% de personas que están en prisión sin tener una sentencia o que ni siquiera han iniciado el tema de su juicio. O sea, casi 60%, Toño. Es un tema súper delicado.
Sí, sí, no, sin duda alguna. ¿Tú qué sugerirías? Bueno, independientemente de que a las autoridades agilizaran este tipo de acciones para los que están presos, ¿qué recomendarías, Luis? Pues mira, mi recomendación es que le hagan caso hace unos días, la semana pasada, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió un asunto derivado de esto, de lo que es la prisión preventiva y lo que es el arraigo. Pues yo lo que le diría a las autoridades es que cumplieran con esta sentencia que ya se le notificó al Estado mexicano, y que se trata de un asunto de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar Ortiz contra el Estado mexicano, en donde ellos, Daniel como Reyes, estuvieron en la cárcel 17 años sin que existiera Exacto. condena y resultaron además inocentes, fueron víctimas de tortura y de diversas violaciones de derechos humanos. Todo esto motivó que, si me permites leer, qué es exactamente cuál fue la resolución de la Corte, es: las víctimas fueron detenidas sin que se les presentara una orden judicial expedida con anterioridad a su detención y sin cumplir con las condiciones establecidas en el Código de Procedimientos Penales. Al respecto, la comisión concluyó que los señores Daniel y Reyes solo conocieron formalmente las razones de su detención y los cargos formulados. Días después, su privación de libertad, su lapso estuvieron detenidos bajo arraigo. En el presente caso, la comisión estableció que la aplicación de la figura del arraigo constituye una medida de carácter punitivo y no cautelar, y por lo tanto, una privación de la libertad arbitraria, violatoria de principios de presunción de inocencia. Asimismo, concluyó que la prisión preventiva posterior al arraigo, la cual se extendió por 17 años, resultó arbitraria. Concluye la comisión diciendo que se violó el derecho a la defensa, dado que, entre otros, las víctimas en el procedimiento penal no lograron presentar las pruebas de descargo ofrecidas. ¿Qué está diciendo la Corte Interamericana, Toño? Lo que está diciendo es: necesitan quitar de la Constitución esa situación de la prisión preventiva oficiosa y quitar de la Constitución el tema del arraigo. No es un tema de interpretación, Toño, es un tema de que están obligados a tener que quitar esa situación de manera urgente y necesaria para poder romper con esta violación sistemática que se está haciendo. ¿Qué es lo que tendrán que hacer, Toño? A ver, Luis, sí, todo mundo sí. vimos las entrevistas de estos dos señores ya, 17 Ajá. años en la cárcel, sin un proceso adecuado, sin un, oiga, usted disculpe, y nos viene a corregir la plana, digo nos viene porque estamos involucrados todos, la Corte Interamericana. No puede ser posible eso. Sí, no, y es delicadísimo y gravísimo. O sea, son 17 años de tu vida. Hablamos de estos dos casos, amigo, en donde ellos tuvieron, de alguna forma tuvieron la fortuna de que sus asuntos terminaran en la Corte Interamericana, que es muy difícil. Porque ¿cuántos otros no? Pues estamos hablando por lo menos de 97,000 personas casi que no 100,000 tienen sentencia, de que no tienen una sentencia. No estamos diciendo que son inocentes o son culpables. Lo que estamos diciendo, o sea, que son responsables o no son responsables. Sí. Lo que sí son es que son inocentes hasta que no tengan una sentencia. Pero mientras lo son, ya están en la cárcel, hacinados, viviendo situaciones deplorables, que si no eran delincuentes, se vuelven delincuentes por supervivencia en el cerezo. O sea, son temas bien delicados. ¿Qué es lo que tendría que estar haciendo México en este tema? Antes de andar peleándose o antes de tratar de interpretar qué es lo que dijo la Corte, todo el Congreso de la Unión, como los congresos locales, tendrían que dar cumplimiento a lo que dice la Corte Interamericana. Tendrían que estar tirando no solamente en las leyes, en la Constitución o constituciones estatales, sino también en las leyes secundarias. Tendrían que estar quitando este tema de la prisión preventiva oficiosa y el tema del arraigo. Tendrían que estar también capacitando a fiscalías y al Poder Judicial, pues para que encierren a los verdaderos culpables, para que en las áreas ejecutivas federales, estatales y los ayuntamientos
trabajen en el tema de la prevención de la violencia, incluyendo la prevención de los delitos. Porque al final del día, ¿para qué queremos tener muchos delincuentes en las cárceles si no se resuelve absolutamente nada? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es vivir en una cultura de paz que rompa con la violencia y que se generen menos delitos en nuestro entorno. El tema de la prevención es fundamental, Toño. O sea, si no nos damos cuenta que la discriminación, el adultocentrismo, la xenofobia, el edadismo, son acciones que terminan violentando una sociedad, tenemos que combatir eso, aunque nos tardemos mucho tiempo. A ver, en tu entrevista anterior, hablabas precisamente del tema de llegar a los 500 años. ¿Por qué no llegamos a los 500 años con una población que esté ajena a la discriminación? Sería un verdadero regalo. O sea, de aquí a 8 años es un proyecto que sería formidable empezar a encauzar, pero que realmente valga la pena hacerlo y que no se queden solamente en palabras o en campañas políticas, ¿no? Sí, de acuerdo, completamente de acuerdo contigo. ¿Con qué rematas, Luis? Pues remato con que el Estado mexicano tiene que cumplir, independientemente de la afiliación ideológica, partido político, lo que sea, pues tienen que cumplir con el tema de la dignificación de los derechos humanos. No es un tema de partidos, es un tema de dignificar a las personas que gobiernan y a las que gobiernan, ¿no? Menos culpables y más prevención. Okay, exacto, menos culpables y mayor precaución. Con eso me quedo. Luis, te mando un fuerte abrazo y nos escuchamos el próximo martes. Abrazo fuerte, Toño, saludos a todos. Saludos a todos, gracias. Ahí está la reflexión, el análisis, por supuesto, de un experto en materia de derechos humanos que es Luis Soriano, y a quien agradezco que sea colaborador y parte del grupo de En Punto, el noticiero que escuchan los poblanos. Justamente a las 9 de la mañana con 1 minuto.